Vasco Popular Ciudadanos relativa a la denuncia de la falta de medidas ante el grave déficit de especialistas de medicina familiar y comunitaria. Tiene el turno el grupo proponente, la representante del Grupo Popular Ciudadanos, señora Garrido. Gracias. Gracias. Bueno, ya 3 temas de sanidad esta mañana, los primeros 3 puntos del orden del día del Pleno, por lo cual quiere decir que este tema, la sanidad en Euskadi, el estado de salud de Osakidetza preocupa a los grupos con representación en esta Cámara. Nosotros, a través de esta iniciativa, queremos abordar la falta de especialistas de medicina familiar y comunitaria. Hay un grave déficit. Obviamente, ya estamos hablando de un problema estructural y claramente se puede hablar de un problema estructural que viene muy de lejos, pero que durante estos últimos 5 años, por parte del Gobierno Pedro Sánchez y Podemos, apoyados entre ellos por el Partido Nacionalista Vasco, podemos decir claramente que no se han adoptado las medidas pertinentes y que está haciendo que este problema se vaya agravando día a día. Y a ello me voy a referir. Seguramente no coincidiremos en el planteamiento o en el análisis de la cuestión el señor Rico y yo, que ya me ha anunciado que viene con una batería de datos, pero ya le digo que también vengo con datos y además datos del propio Ministerio. Pero me voy a referir y voy a tratar de visualizar claramente por qué estamos en la situación en la que estamos, que se va agravando día a día, como digo, después de que estos 5 años, después de la moción de censura de 5 años del Gobierno Pedro Sánchez y Podemos, la situación siga agravándose, como digo, día a día. Por lo tanto, queremos abordar la escasez de especialistas de medicina familiar y comunitaria, como decía, ante la inacción del Gobierno de España, y hay que decirlo así claramente, ante la inacción y la falta de actuación clara, del Gobierno Pedro Sánchez y Podemos, y el que se puedan dar soluciones inmediatas a la incertidumbre al que se enfrenta el área de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. Bueno, todos sabemos que la sanidad pública, sin duda, es uno de los pilares del estado de bienestar y, desde luego, un activo muy importante y uno de los servicios públicos más valorados por los ciudadanos. Tan es así que cuando se resiente los ciudadanos lo valoran más, como está pasando en Euskadi, y ya es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca, cuando antes no lo era. Por lo tanto, es algo que para los ciudadanos es muy sensible, para todos nosotros es muy sensible cuando vemos que la calidad asistencial se va mermando, cuando se recortan servicios o se adoptan ciertas decisiones que no se entienden desde un punto de vista a prestar un servicio de calidad al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, creemos que el Sistema Nacional de Salud también afronta grandes desafíos que tienen que, además, conjugar de alguna forma la prestación de ese servicio de calidad al que hacía referencia con la sostenibilidad del propio sistema a corto, medio y largo plazo. Y esas son las medidas que a lo largo de los gobiernos del Partido Popular se han ido tomando con actuaciones específicas. Por lo tanto, podemos decir claramente que uno de los grandes desafíos es el grave déficit de especialistas de medicina familiar y comunitaria. Y, en ese sentido, podemos poner varios ejemplos también que ponen de manifiesto que la situación hay que abordarla sin demora. En los últimos años, 1/3 de los admitidos por sanidad en las listas provisionales de aprobados no han obtenido plaza de médico residente. Así, en la convocatoria de 2023 hay 12.251 admitidos para un total de 8.503 plazas. En 2022 fueron 13.059 admitidos para 8.188 plazas. En el 2021, 14.425 para 7.989 plazas. Es decir, en los últimos años, 3 años, solo 2 de cada 3 de los admitidos han obtenido plaza. Y esta situación, hay que decir que a la vez, paradójicamente, convive con el creciente déficit de especialistas.
Hay que decir que frente a la demanda existente y creciente de médicos de familia y comunitarias, porque la demanda asistencial de esta especialidad aumenta, y también por el envejecimiento de la población, la aparición de enfermedades crónicas, enfermos pluripatológicos, hay que dar el dato de las inminentes jubilaciones que se avecinan y que, por lo tanto, que ya se están produciendo y que hacen imposible que se pueda reponer las plazas vacantes de estos especialistas. Por otro lado, persisten convocatoria tras convocatoria, plazas vacantes no provistas por la falta de atractivo de esta especialidad. Y esta es una cuestión que también hay que abordar, que ha sido además objeto de reflexiones, de informes, de conclusiones y, por lo tanto, no se puede mirar hacia otro lado como está haciendo este Gobierno. Y así, de las 218 vacantes plazas MIR en 2022, 200 pertenecen a la especialidad de medicina de familia y comunitaria. Por lo tanto, aquí tenemos también otro problema. Esta situación la hemos puesto de manifiesto a lo largo de todos estos 5 años, desde que gobierna Pedro Sánchez y Podemos, tanto el Partido Popular como diversas sociedades médicas con las que tenemos una interlocución muy directa y de las que estamos recogiendo todas las propuestas que estamos planteando, como la que hoy hacemos en este Parlamento. Ya el Consejo Interterritorial de Salud Nacional, el Sistema Nacional de Salud, abordó en el 2018, 2 meses antes de la moción de censura, la necesidad de poner en marcha medidas para favorecer la provisión de plazas médicas de difícil cobertura, por ejemplo, mediante la revisión de los requisitos de acreditación de centros y unidades docentes en las especialidades de medicina de familia y pediatría de atención primaria. Estas medidas hay que decir que siguen pendientes. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud propuso en el año 2021 la celebración de una reunión monográfica dedicada a la situación de la atención primaria. Y como sigue en esta materia la inacción del Gobierno de España, se considera obviamente que no se han introducido todas aquellas medidas de choque que ya estaban contempladas en el Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023. La Consejería de Sanidad de Galicia remitió al Ministerio de Sanidad junto al Departamento de Salud del Gobierno vasco. Ya sabemos que Galicia y Euskadi, aparte de celebrar elecciones conjuntamente en algunas cuestiones como en esta, han tenido cierta sintonía. Firmaron este manifiesto, de la que la consejera se acordará perfectamente, al que se adhirieron posteriormente otras 5 comunidades autónomas, proponiendo también al Gobierno de España, ante la inacción y la necesidad de adoptar medidas y la situación que estaban sufriendo las comunidades autónomas, la adopción de una batería de medidas en el marco de las competencias de cada institución. Este acuerdo fue respaldado posteriormente por 7 comunidades autónomas que representan el 60% de la población española y el contenido de la misma fue avalado por el Congreso de los Diputados gracias a la aprobación de una propuesta de resolución durante el debate del Estado de la Nación de este año. Por lo tanto, podemos decir que esta problemática se ha abordado en numerosas ocasiones. Tampoco el Gobierno ha estado a la altura de las conclusiones del propio informe del Ministerio de oferta de necesidad de especialistas médicos 2021-2035, que ya en el mismo se identifica la especialidad de medicina familiar y comunitaria como aquella con peores pronósticos de déficit, lo cual agrava la de por sí difícil provisión de plazas también en pequeñas zonas rurales o poblaciones. Por eso hemos considerado pertinente, y dado que además es una cuestión que afecta directamente a la ciudadanía vasca, la inacción del Gobierno Pedro Sánchez y Podemos en aquellas materias en las que tiene competencia ante la falta de profesionales, por una parte, que se impulsen cuantas medidas sean necesarias desde el consenso real con las comunidades autónomas y coordinación efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios para solucionar el déficit de especialistas de medicina familiar y comunitaria. Y en ese sentido, y voy acabando, proponemos que se convoque un pleno extraordinario presencial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el alarmante déficit de profesionales que tenemos en la atención primaria y acordar medidas urgentes.
También que los profesionales jubilados que así lo deseen puedan permanecer al menos parcialmente en activo, que se fomente la permanencia en el empleo de nuestros especialistas mediante concursos de méritos, que se establezca contratos puente de hasta 3 años para los MIR que terminen su residencia como paso previo a la obtención de una plaza fija, y que se conjugue la conciliación de la vida familiar y profesional de los especialistas con incentivos para cubrir el demandado turno de tarde, que se promueva el retorno de aquellos médicos que hayan desarrollado su carrera profesional en otros países para cubrir las especialidades deficitarias y que se elabore un registro estatal de especialistas sanitarios para evaluar y mejorar las políticas puestas en marcha. Estas son las propuestas que planteamos en esta iniciativa, sin perjuicio que hayamos también planteado otras, a las que me podré referir en mi segunda intervención. Pero creemos que ya es hora de que el Gobierno Pedro Sánchez y Podemos aborde esta cuestión tan preocupante, que tiene una incidencia muy directa en la ciudadanía vasca y en el resto de la ciudadanía española, desde el ámbito competencial que le corresponde. Y, lamentablemente, durante todos estos años tenemos que decir claramente… Terminando, por favor. Hemos visto la oportunidad y la necesidad de traer este debate a esta Cámara. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Garrido. A continuación, en el turno de grupos enmendantes, tiene la palabra la señora Ubera por el grupo de EH Bildu. Gaurko osasuneko hirugarren puntua. Hoy el tercer punto de salud en este pleno. Con el debate del Grupo Popular sitúa el marco, la responsabilidad y la gestión en Madrid. Con la proposición de hoy, el Grupo Popular deja todo en manos del Ministerio de Madrid. Con la propuesta de hoy, el Grupo Popular viene a decir que todo se decida a través del Consejo Interterritorial en Madrid. El Gobierno vasco y el Departamento de Salud tendrían que ver con preocupación y con responsabilidad el debate de hoy y la propuesta del Grupo Popular. Ya sabemos que no es una novedad que el Partido Popular haga una propuesta de este tipo. Es sabido y es lógico que el Grupo Popular haga estas proposiciones centralizadoras. Pero ante todo eso, el Departamento de Salud y los grupos que sostienen el Gobierno vasco, en lugar de escandalizarse, los vemos muy cómodos mediante la enmienda transaccional que han registrado. Puede ser comprensible que el PSOE esté cómodo, ¿no? Pero no se comprende que el PNV esté cómodo, porque en la línea de lo que dijo la señora Lete el otro día, el Gobierno vasco ha sido un defensor acérrimo de nuestro autogobierno en estos 40 años. No se comprende, pero no nos sorprende tampoco, viendo lo que se ha visto en la pandemia y después de la pandemia en los últimos años y en los últimos meses. El Departamento de Salud y el Gobierno vasco tienen tendencia a huir de las decisiones complicadas y dejan los marrones en manos de Madrid, delante de la gente, para que el papel de malo lo haga Madrid y no queden ellos como malos gestores. Y han seguido una lógica para explicar las razones que tenemos, los problemas que tenemos en la atención primaria y en el sistema público de salud. Echan la culpa a la pandemia o a la gestión de Madrid, a pesar de que todo eso lo ha posibilitado aquí también el PSOE con la mayoría absoluta que tienen. Pero cada uno sabrá qué es lo que hace. Pero parece que en lugar de remangarse, en lugar de tomar iniciativa, pues es más fácil hacernos a la idea que la culpa la tiene Madrid. Y si estamos en esta situación es porque en los últimos años, desde hace muchos años, se han llevado a cabo unas políticas y como consecuencia estamos en esta situación. Esas políticas nos han traído a esta situación y no han sido
para fortalecer Osakidetza en el sistema vasco de salud. Por parte del gobierno de Urkullu no hemos visto una voluntad para frenar el declive de Osakidetza. Y si estamos confundidos, díganoslo. Y por eso hoy, mediante nuestra enmienda, nos hemos esforzado en situar el marco aquí para ver qué podemos hacer aquí, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Nosotros tenemos competencias, podríamos hacer muchas cosas sin estar esperando a otros y en lugar de mover la pelota de un lado a otro, porque la ciudadanía necesita respuestas, se les tiene que garantizar el acceso a Osakidetza, a las consultas, etcétera, etcétera. La situación, todos lo sabemos, es insoportable. Y porque esta situación es insoportable, hubo una movilización llamada por los responsables de los trabajadores y estamos viendo continuamente el enfado y queremos reivindicar que se tomen medidas valientes a favor del sistema vasco de salud, dando pasos adelante. Y pensamos que en este momento nos encontramos en un momento muy adecuado. Si no estamos confundidos, en abril se elegirán las plazas del MIR. Los que han hecho el examen MIR elegirán sus plazas y pensamos que el Departamento de Salud puede hacer una declaración potente con medidas concretas para que esos candidatos opten por las plazas de atención primaria, que hagan una declaración desde el Departamento de Salud para que estos médicos escojan las plazas de atención primaria. La consejera dijo que los MIR cobraban 3.000 euros y eso no es verdad. Y los médicos han puesto sus reivindicaciones encima de la mesa. Se puede ofrecer plazas con continuidad, que unir el contrato de formación con la investigación, trabajando en un único cupo, dando la posibilidad del trabajo que se organicen en los centros de salud con transparencia. Y pensamos que también es hora de que el plan de recursos humanos se renueve, que ese plan se consensúe en la mesa sectorial, porque hay que planificar. Y no tenemos una planificación y ya es hora de que se redimensione la plantilla de Osakidetza, que se identifiquen las necesidades que tenemos, y eso es urgente. Y esto para el gobierno es es indispensable para los trabajadores. Y ¿qué les voy a decir de los pacientes? Es necesario que haya una planificación, porque eso posibilita que la oferta sanitaria sea de calidad. Y necesitamos también profesionales, y lo que planteamos es que los puestos que están en negro que se regularicen, porque tenemos muchos puestos de trabajo en negro. Y este gobierno está ahí en la política de contrataciones por humanidad, ¿no? Vamos a meter en vigor otro tipo de contratación y regularizar los puestos que ya existen. Para finalizar, nosotros también incidíamos en que se cambien las maneras de trabajo,
que se han quedado obsoletas, en dar una vuelta a los perfiles sanitarios, introducir otros equipos. No se entiende, viendo la evolución de la población, que no haya geriatras, y esos son perfiles sanitarios, pero necesitamos otros perfiles profesionales, y eso es lo que nos hemos esforzado, que se ponga el marco aquí y que en abril, si tienen que elegir las plazas los MIR, es un momento muy apropiado para que el Departamento de Salud haga una declaración potente con medidas para que los profesionales opten por las plazas de atención primaria. Aquí no hay por qué andar inventando nada, pero hay que tomar iniciativa, y el Departamento de Salud tiene que tomar iniciativa sin estar mirando a Madrid y sin pasar la pelota de un lado al otro. Los partidos de ping-pong y los de pala dejémoslos para el tiempo libre. Gracias, señora Ubera. Señor Hernández, del Grupo Elkarrekin Podemos, IU, tiene la palabra. Señora Garrido, su intervención creo que ha dicho más veces la expresión Pedro Sánchez y Podemos que la palabra MIR. Y creo que eso demuestra las intenciones que tenían usted con esta iniciativa sobre el modelo MIR, sobre el que ya discutimos, además, en este Parlamento hace unas pocas semanas. Su única intención era traer a esta Cámara el estilo y el relato que ustedes tienen en Madrid sobre ese gobierno de Pedro el Terrible y sus más terribles aún aliados comunistas. Mire, yo creo que lo que demuestran ustedes con esta iniciativa es que el Partido Popular no tiene ningún tipo de vergüenza. Es verdad que no nos pilla por sorpresa, pero es que en el año 2018, con ustedes ya en la oposición en el Congreso de los Diputados, se realizó un Consejo Interterritorial especial para la atención primaria, y los consejeros del Partido Popular, de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo abandonaron antes de comenzar la reunión. Y hoy usted, en su iniciativa, nos pide precisamente que el Parlamento Vasco le pida al Ministerio que convoque ese tipo de Consejo Interterritorial extraordinario. Hombre, ustedes no tienen vergüenza. Y no tienen vergüenza, además, porque aquello que ustedes quieren abordar, la situación de los MIR y el modelo MIR, que efectivamente, como ya se discutió en este Parlamento y nosotros defendimos que se tiene que mejorar y que se tienen que adoptar cambios, es una situación que, en gran medida, la situación que tiene se debe a la falta de planificación, una falta de planificación que viene de hace más de 5 años, es decir, de cuando ustedes gobernaban en España. Una planificación que debieron hacer ustedes y que no hicieron. Seguramente estaban más ocupados en otras cosas, en tapar sus estructuras de financiación ilegal, en montar una policía política que espiase a los adversarios políticos, y no en planificar esto que ahora exigen que se planifique. Y además introdujeron algunas reformas que eran recortes también en este modelo. Y de manera generalizada, el deterioro de la atención primaria en el conjunto del Estado tiene mucho que ver con las políticas que ha implementado el Partido Popular, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de muchas comunidades autónomas. Lo último, en Andalucía, donde ustedes también decididamente llevan una política no de reforzamiento de la atención primaria, sino de privatización de la atención primaria. Así que nosotros no creemos que ustedes tengan mucha legitimidad para venir al Parlamento Vasco a pedirle cuentas al Gobierno de España sobre las consecuencias que estamos viviendo, que fueron provocadas fundamentalmente por ustedes. Si bien es cierto que el Gobierno de España debería actuar con mucha más contundencia a la hora de revertir los problemas que tiene el modelo, muchos de ellos producto precisamente de sus políticas. Por eso nosotros planteamos
instar en nuestra iniciativa original al Gobierno de España a ahondar de manera decidida en la reversión de esa falta de planificación. Es verdad que luego en la transacción a la que hemos llegado con el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida hemos dejado esta petición al Gobierno de España, pero nosotros no renunciamos a pedirle al propio Gobierno del que formamos parte que sí corrija aquellas cosas que se deben y se pueden corregir, porque a nosotros sí nos preocupa los problemas que tenga el modelo MIR para luego en la atención primaria. Pero también pensamos que no se puede abordar esta cuestión sin pedirle nada al Gobierno vasco, como si la cosa no fuera con él. La cosa va con el Gobierno vasco. Así lo defendí también yo cuando discutimos sobre el modelo MIR hace unas pocas semanas. Pero hoy parece que el Partido Popular, pues, un poco se pone en el papel de Sabin Etxea y parece que su iniciativa, pues el Gobierno vasco no tiene nada que ver en la cuestión de la atención primaria y el modelo MIR. Nosotros planteamos medidas en la iniciativa que hemos contrastado con los diferentes colectivos de facultativos, con sindicatos de profesionales, con sindicatos de clase también, donde tienen una representación los facultativos y diferentes asociaciones. Eso es lo que incluimos en la iniciativa para pedirle al Gobierno vasco, porque creemos que también hay que pedirle cosas, ya que el Partido Popular nos trae una iniciativa sobre esta cuestión. Así que nosotros, nuestra intención es, desde luego, no blanquear al Partido Popular, que nos quiere hacer creer que está muy preocupado por la sanidad pública y la atención primaria, cuando está demostrando desde hace mucho tiempo ser su mayor enemigo político en el conjunto del Estado. Pero tampoco vamos a renunciar a exigirle o aprovechar la oportunidad para exigirle al Gobierno vasco acciones concretas para corregir los problemas que tiene Osakidetza, porque creemos que la cuestión va también con el Gobierno vasco. Parece ser que el Partido Popular hoy considera que no. Yo creo que el Partido Popular hoy traía una iniciativa para hablar de que la culpa es del Gobierno socialcomunista de Madrid, pero seguramente el resultado es que ustedes van a contribuir al discurso de que la culpa es de España. Eskerrik asko, Hernández. Muchas gracias, señor Hernández. Socialistas vascos, señor Rico, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. El Partido Popular, partido que perpetró los mayores recortes en la sanidad pública y también las mayores reducciones en las ofertas de formación sanitaria especializada y MIR de la historia, nos trae al Parlamento vasco una proposición no de ley que el señor Feijóo les ha mandado registrar en todos los parlamentos autonómicos para intentar dar cera al Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que precisamente está poniendo soluciones al desastre que ellos mismos dejaron con sus recortes en sanidad. Todos los ciudadanos de España saben que siempre que gobierna el Partido Popular hay recortes en derechos sociales, en servicios públicos, en calidad de vida y también recortes en sanidad. Que se lo digan a los cientos de miles de madrileños y madrileñas que hace bien poco inundaron las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra de la gestión de Ayuso. Sí, la misma Ayuso a la que ustedes nos traen aquí semana tras semana como ejemplo de lo que para el PP vasco es una buena gestión sanitaria. Yo ya se lo dije el pasado mes de diciembre en esta misma tribuna. Cada vez que nos traiga aquí una iniciativa de este tipo, no duden que aprovecharé la ocasión para poner negro sobre blanco los datos que demuestran que mintieron, mienten y seguirán mintiendo. Empezamos. Parece que el Partido Popular acaba de descubrir, como dice en su iniciativa, que las inminentes jubilaciones de médicos de familia y comunitarios alertan de que será imposible reponer las plazas si no se adoptan medidas urgentes. ¿Pero cómo que inminentes? ¿Se acaban de dar cuenta de verdad de que se iban a jubilar? Eso es mentira. ¿Se acuerdan de Ana Mato? Yo le voy a refrescar la memoria. Esta señora, además de tener un Jaguar en el garaje, pagado por la trama Gürtel, fue la primera ministra de Sanidad de Mariano Rajoy del año 2011 al 2014. A ella le debemos medidas tan sociales, entiéndaseme el sarcasmo,
como los copagos farmacéuticos, acabar con la sanidad universal, que luego los socialistas hemos restablecido, y muchos otros ejemplos más de lo que fue un periodo de retroceso en los derechos sociales y sanitarios de nuestra ciudadanía. Pero es que por aquellos años, estoy seguro de que se acordará de ello, señora Garrido, porque usted ya era parlamentaria, desde las distintas comunidades autónomas, incluida la de Euskadi, se advirtió al Ministerio de la señora Mato de que era el momento de ampliar las plazas MIR, la formación sanitaria especializada, e invertir para aumentar las plazas de medicina en las universidades. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque a unos 10-15 años vista, es decir, a día de hoy, se preveía un buen número de jubilaciones de personal sanitario y todos sabemos que formar a un médico desde que entra en la facultad hasta que se especializa requiere de al menos unos 10 años. ¿Y qué hizo la señora Mato? ¿Qué hicieron los ministros del Partido Popular que luego la sucedieron cuando todos les avisamos? ¿Ponerse a ello? Pues no, pero no solamente es que no se pusieran a ello, sino que se pusieron a hacer lo contrario, bajar la oferta MIR. Y ha sido entre los gobiernos del Partido Popular lo que ustedes hicieron fue disminuir las plazas MIR en España. Mire, este dato lo puede encontrar fácilmente en las estadísticas de uno de los documentos a los que usted misma cita en su iniciativa, el Informe de Necesidades, Oferta de Especialistas Médicos en el Sistema Nacional de Salud 2021-2035, donde se resalta que esa decisión que ustedes tomaron en sus gobiernos ha supuesto una pérdida de aproximadamente 3.500 especialistas que podríamos tener disponibles a día de hoy, unos 1.200 de atención primaria, si simplemente hubiesen mantenido las plazas que se convocaban con los gobiernos del presidente Zapatero. Mantenido, ni siquiera subirlas. ¿Se imagina cómo hubiera cambiado hoy la situación? Cuando empezaron a hacer eso, las comunidades autónomas, los colegios profesionales, los sindicatos, los estudiantes de medicina y buena parte de los partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, denunciamos que nos llevaban por el camino equivocado. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cambiar? No, mentir. Y aquí, señora Garrido, para ilustrar bien la mentira, le tengo que confesar que he encontrado una joyita. Le voy a leer textualmente una de las notas de prensa del Ministerio de la señora Mato cuando anunciaba el recorte de plazas MIR. Y se lo voy a leer textualmente. Abro comillas. La cantidad de plazas ofertadas son las suficientes para garantizar la reposición de las vacantes por jubilación que se produzcan en los próximos 15 años. Cierro comillas. Pues ya ve, señora Garrido, aquí estamos, casi 15 años después, y resulta que quienes mentían desde 2011 al 2018, asegurando que recortando plazas iban a ser capaces de garantizar tener especialistas médicos suficientes en 2025, nos piden ahora explicaciones a nosotros de por qué sus recortes no han dado resultados. Increíble. ¿Y qué hemos hecho nosotros frente a ese desastre que ustedes le dejaron en herencia a este país y cuyas consecuencias seguimos sufriendo? Pues vamos a verlo. Aquí se ve perfectamente. Los socialistas hemos incrementado la oferta en formación sanitaria especializada año tras año, recuperando las pérdidas de los años de gobierno del Partido Popular, y los datos así lo acreditan. Desde el año 2018 hasta la última convocatoria, la formación sanitaria especializada se ha incrementado un 40%, y ello ha ido acompañado de una serie de acciones acordadas y consensuadas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, de la que también forman parte, por cierto, los consejeros autonómicos. En relación a los especialistas de medicina de familia, el crecimiento de plazas de formación sanitaria especializada ha sido de un 36% desde 2018, alcanzando en la última convocatoria una oferta de 2.455 plazas, un 5% más que en la convocatoria previa. Para más detalles, en 12 comunidades autónomas e Ingesa se ofertan todas las plazas acreditadas. Y aquí hay que destacar el esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas. Si bien este esfuerzo, también hay que decirlo, no ha sido homogéneo. Y esta es otra de las cuestiones importantes, las plazas acreditadas y las plazas ofertadas. Porque usted sabe que el Ministerio acredita un número de plazas a las comunidades autónomas y, en base a sus capacidades formativas, las comunidades autónomas hacen una previsión de las plazas que finalmente ofertarán. Así es como se establece el número de plazas que finalmente acaban siendo ofertadas para las convocatorias de la formación sanitaria especializada IMIR. Pues bien, el Ministerio había acreditado un total de 8.554 plazas para el acceso de médicos a la residencia durante este 2023. Sin embargo, el propio Ministerio detectó que cerca de un centenar de puestos correspondientes a la especialidad de familia
no había sido ofertado por las comunidades autónomas. Tras ofrecerles un plazo adicional de 3 días para que trataran de incorporar todas las vacantes, el número final se redujo casi hasta la mitad, pero no fue posible dejarlo a cero. En total, han quedado 54 plazas de médico de familia y comunitaria sin ofertar. Y, señora Garrido, le encomiendo a que pida la información de qué comunidades autónomas no ofertaron el total de plazas, porque creo que se va a llevar una sorpresa. Porque resulta que entre esas comunidades autónomas se encuentran comunidades gobernadas por el PP que tienen el cuajo de estar pidiendo 1.000 plazas adicionales para atención primaria cuando han sido incapaces de ofertar las 54 que ya tenían acreditadas. Bueno, no pida el dato, que ya se lo voy a dar yo. El 68% de las plazas que no han sido capaces de ofertar son, oh sorpresa, de la Comunidad de Madrid y su querida Ayuso. Como diría un amigo mío, y así todo. Porque usted también pide hoy aquí que se convoque un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial para abordar la falta de profesionales en atención primaria y acordar medidas, pero oculta que todo esto ya se hace en la Comisión de Recursos Humanos del propio Consejo Interterritorial, junto a las comunidades autónomas, que los incrementos de plazas que hemos hecho han sido acordados allí y que estamos desarrollando más medidas. De hecho, el pasado mes de diciembre, 4 consejeros, todos ellos del Partido Popular, pidieron que este tema se incluyera en el orden del día del Consejo Interterritorial del mes de diciembre. Y la respuesta que recibieron fue esa, que esto ya se hace en la Comisión de Recursos Humanos. Claro, igual no lo sabían, porque agárrese que vienen curvas, ninguno de esos 4 consejeros del PP asistió a la Comisión de Recursos Humanos del mes de diciembre, que, por cierto, entre otras cosas, la ministra propuso y se aprobó en ese Consejo la propuesta de que los facultativos de los servicios públicos de salud puedan continuar con su actividad laboral a tiempo completo y a tiempo parcial, aumentando el porcentaje de pensión por jubilación compatible con el trabajo. Vamos, lo que hoy nos pide usted en el punto 2 de su iniciativa, pero cómo se iban a enterar si no fueron al Consejo. Señora Garrido, en resumen, todo un despropósito. Los socialistas vamos a seguir trabajando por arreglar el gran problema que ustedes dejaron en herencia. Hemos tomado medidas efectivas y vamos a seguir ampliándolas, aunque a ustedes les moleste. Sabemos que no podemos contar con ustedes, porque para ampliar no se puede contar con quienes recortan, es matemática pura. Pero al menos sería bueno, señora Garrido, que asumieran la responsabilidad que ustedes han tenido en todo esto. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Rico, nacionalistas vascos. Señora Lete, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Consejeros y consejeras, señorías, buenos días de nuevo. Bueno, esta PNL que hoy vamos a abordar, presentada por el Grupo Popular Ciudadanos, me gustaría subrayar que en su justificación hacen un diagnóstico de la situación con la que quizá podemos coincidir. En nuestro sistema de bienestar tenemos que situar a la salud en el centro y la sanidad pública en el centro, también en la atención primaria. Lo decimos muchas veces que entramos a través de la atención primaria al sistema sanitario y es un paso muy importante en este acceso a la sanidad y garantiza un sistema universal, gratuito y para toda la ciudadanía. Eso es ya un punto interesante que nos debería de llevar también a compartir algunas de las soluciones. Gran parte del diagnóstico compartido por instituciones y sociedades científicas se centra en que especialidad médico en gabezia handiena. Que la mayor deficiencia de especialidades médicas se da en la especialidad de medicina de familia y para superar esta deficiencia, y es uno de los principales retos del sistema público de salud. En los debates que se han llevado a cabo en esta Cámara, pues compartíamos el diagnóstico y también la necesidad también de adoptar ciertas medidas en el que hemos compartido. Así hemos planteado medidas de largo plazo, algunas que son competencia nuestra, otras que dependen de Madrid. Y lo dije el otro día y lo repito, que este problema realmente es complicado y que, bueno, no lo va a arreglar una solución simple, porque es un problema grave. También habrá que adoptar medidas en diferentes ámbitos
el Gobierno vasco los que son de su competencia y Madrid los que son también de su competencia. Pero como dije el otro día, y hoy también lo repito, señora Garrido, en esta Cámara, pues cuando planteamos medidas eficaces en el pleno pasado, el mes pasado, pero otras hay que hacerlas en Madrid y le hacemos esta invitación. Un mismo objetivo, que es la incorporación al sistema de las especialidades de salud más necesarias, más adecuadas para los cambios sociológicos y demográficos que estamos experimentando. Así, la crisis sanitaria nos ha demostrado que tenemos, o que la medicina de familia es muy importante. Nos ha demostrado que tenemos una sanidad resiliente, con capacidad de respuesta, pero que tenemos carencias y que tenemos problemas. Algunas de estas debilidades no tienen una solución rápida, de la noche a la mañana, pero otras sí, otras necesitan de una actuación que se irá desarrollando, que se irá implementando, y de eso se trata el debate, a fin de cuentas, de ver, una vez que el diagnóstico puede ser compartido, qué acciones ayudarán a mejorar la situación. Y también el problema mencionado es un problema a nivel europeo, y cuando se jubilan los médicos de familia, pues se incrementa, es seguro que se va a incrementar este problema, y con la medida que hoy hemos oído, pues tal vez pues se puede evitar en una pequeña medida, pero tenemos muchos enfermos crónicos también, y también que es reflejo del envejecimiento de nuestra sociedad. Entonces, para resumir, podemos decir que habrá mayor necesidad de atención sanitaria, y también la disponibilidad de personal, pues y la necesidad de personal va a ser mayor, pero esto está garantizado. Tenemos una falta de profesionales. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y no hay un solo motivo de esto, hay diferentes razones para ello. Y los estudiantes de medicina no eligen la especialidad de medicina familiar. Vital, pero está infravalorada, está desprestigiada, y siendo la especialidad que más plazas oferta cada año, es donde más vacantes existen. Así parece que seguirán creciendo las necesidades de la población, y si no actuamos de alguna manera todos, quizás no consigamos revertir esta situación. Tenemos que prestigiar y valorar la medicina de familia, y quizás algunos debates que usted también ha contribuido a traer a este Parlamento pues no ayudan a prestigiar esta especialidad. Yo creo que debiéramos hacerlo y debiéramos acordarlo entre todos. Para todos nosotros es una prioridad. La atención primaria lo es para todos los grupos, lo es para el Lehendakari, para la consejera, como no. El Gobierno vasco está haciendo todos los esfuerzos posibles, por mucho que la señora Ubeara diga que externalizamos responsabilidades. No, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, todo lo que está dentro de su marco competencial, para encontrar soluciones. Aipaturiko especialidades. Y el sistema de especialidades mencionado, digamos, y toda la capacidad que tiene para crecer, pues está aprovechada al 100%. Este año han salido 129 plazas, y porque ahí se reduce nuestra capacidad de formación y la aprovechamos al 100%. Esto se lo solicitamos al Departamento de Salud, esta Cámara se lo solicitó. A las personas disponibles y que no se vaya nadie. Los contratos también se están adecuando y personalizando, como decíamos en la anterior iniciativa. Horretaz gain, y aparte de esto, pues nuestro presupuesto es el más alto del Estado, y que asciende a una gran cantidad de millones, y también ahí incluye también la formación de especialidades, y además, aparte del gasto en especialidades, pues los sueldos de nuestros profesionales también está incluido, y son, como le digo, los más altos del Estado. Esto significa que esta es la prioridad de este Gobierno, esta es, y vamos a trabajar en esta línea. Ha incrementado sustancialmente el número de plazas MIR.
Ello solo ha sido posible porque hay más plazas en unidades docentes acreditadas, porque hay más unidades docentes acreditadas, porque hay más profesionales que pueden trabajar, que quieren y pueden trabajar en esas unidades docentes, y porque en los distintos ejercicios, además de esta adecuación de unidades, además de la disposición de los profesionales, el Gobierno vasco ha dispuesto de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a esta inversión, que lo es en personas. También hacemos inversión en personas. No obstante, Euskadi se encuentra con limitaciones a la hora de poder asegurar la oferta formativa. Hay cuestiones que dependen del Ministerio que quisiéramos tener en nuestras manos. Son factores que están condicionando nuestra capacidad de respuesta. Y, bueno, es lo que llevó al Departamento a hacer una solicitud conjunta con Galicia, un manifiesto con una batería de propuestas, 5 propuestas, hechas desde un ejercicio propositivo, constructivo, con un afán de colaborar y que se están articulando desde nuestro Eusko Abertzaleen Taldetik Madrilen. Desde el Grupo de Nacionalistas Vasco en el Congreso y también en el Senado. Nuestra representación en el Senado las está cuidando y atendiendo. Y haremos seguimiento de estas estrategias para que se materialicen, sean adecuadas en fondo y en forma y no socaven en modo alguno nuestro autogobierno, cosa que pues en su iniciativa queda un poco desdibujada, y con esto quisiera responder también a la señora Ubera. En la enmienda que hemos presentado, las medidas que consideramos son necesarias, tienen cierta premura, unas medidas que van en la línea del escrito del Departamento al Gobierno de Madrid, en el que pedimos planificación y flexibilización, creación de la especialidad de urgencias y emergencias. Necesitamos armonizarnos con Europa. Es una necesidad que repetidas veces ha aparecido en este Parlamento y que todos hemos apoyado y seguiremos trabajando por ello. Y también pedimos más plazas MIR y más plazas en la universidad, porque esta es una transferencia que no está realizada, que ahora pedimos y que en otro marco, en otro campo de fútbol, por supuesto, defenderemos su transferencia. Mi grupo Euzko Abertzaleak no dejaremos de reclamar las transferencias pendientes en todas las ocasiones que se presenten, señora Ubera, desde la constancia y utilizando nuestro modelo. Como nos decía el Lehendakari en el Pleno de Política General, la construcción progresiva del autogobierno. Pero, entre tanto, la reclamación de esta dotación docente será constante, obviamente. Pedimos, además, adecuar las necesidades a la formación a las necesidades sociales, pero, sobre todo, quisiera incidir en que hay que planificar el futuro y para ello hay que planificar también el presente. Tenemos que crear, y es lo que solicitamos en nuestra enmienda, la especialidad de urgencias y emergencias. Tenemos que aumentar y aprovechar la oferta de plazas MIR en la medida en que nuestras posibilidades, en la medida tope de nuestras posibilidades, y tenemos que hacer una oferta de formación universitaria pública también adaptada a las necesidades y con perspectiva de futuro. Vivimos momentos complicados, yo creo que hay un margen para el acuerdo y sobre todo para generar espacios de acuerdo y de no tensionamiento de la sociedad y de prestigio de esa especialidad que va a ser vital en el desarrollo de nuestro sistema público de salud. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gracias, señora Lete. A continuación, en el turno de grupos no enmendantes, tiene la palabra la señora Martínez por el Grupo Mixto Vox. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Atrapados en el tiempo, volviendo a debatir acerca de cómo reanimar a la atención primaria en Osakidetza para seguir en el mismo lugar al concluir este debate parlamentario. Antes de centrarme en la iniciativa que hoy ha elevado a pleno el Grupo Popular Ciudadanos, me gustaría también referirme a un documento que curiosamente recibimos a finales de la semana pasada con el pretencioso título Construyendo la nueva estrategia de atención primaria 2023-2025. Comienza el PowerPoint certificando el fracaso de la estrategia previa, la Estrategia de Atención Primaria 2019. No se ha revalorizado la atención primaria. No se ajusta a las necesidades de la ciudadanía. Aún queda mucho por hacer para el desarrollo pleno de las nuevas competencias de enfermería, aunque sí se les encomendó este pasado verano la gestión de centros de salud sin médicos. Y sí, consolida un modelo de atención pediátrica en atención primaria que se caracteriza por la atención sin pediatras.
por la persistente carencia de estos profesionales en las consultas de pediatría. Y qué decir además de los esfuerzos por la normalización lingüística y la igualdad en la atención primaria. El primer reto, la normalización lingüística, causa también de la pertinaz carencia de profesionales en Osakidetza, es algo que al PP se le ha olvidado en su PNL. Y el segundo, la igualdad, confiemos en que no se traduzca en el establecimiento de cuotas, por tratarse de un ámbito profesional muy feminizado en especialidades concretas, lo que podría generar problemas aún más graves de los que padecemos. Dicho esto, no deja de sorprenderme la insistencia de los nacionalistas vascos y socialistas en apuntar a la aún reciente pandemia como la causa de todos los males. Como bien apuntaba el otro día un periodista, muy poca mantequilla extendida sobre demasiado pan. Pero ya estos no engañan a nadie, y menos aún a quienes hemos debatido ya un buen número de ocasiones acerca de los problemas de salud de nuestra atención primaria. Los problemas son hoy los que eran. Eso sí, agravados por la pésima gestión protagonizada por el consejero Darpón y las consejeras Murga y la señora Sagardui. Es absolutamente inaceptable que a estas alturas del partido nos vengan de nuevo con grupos de trabajo para analizar problemas que están ahí desde hace tiempo, que instan además a un diagnóstico rápido porque el paciente está a punto de morir, porque nadie decide cómo y dónde afrontar este tratamiento. Y en este asunto que hoy tratamos están contraindicadas las supuestas buenas intenciones y las palabras vacías. Se precisan acciones urgentes ya. Las necesitábamos ya hace años, pero ahora ya urgen. Y los responsables de tal dejadez tienen nombres y apellidos, algunos ya los he señalado, y también siglas, PNV y PSOE, socios de este desgobierno sanitario. A estos partidos políticos les preguntaría qué pretenden con su enmienda, la que van a aprobar, además caiga quien caiga. ¿Qué pretenden, además de marear la perdiz y seguir haciendo aquello que vienen haciendo, que es absolutamente nada? Ni las insistentes quejas de los profesionales parecen cambiarles el ritmo. Y en este punto, además, me voy a detener en una carta al director publicada este martes en los diarios del Grupo Vocento, el espejo en el que deberían mirarse los vehementes defensores de una gestión indefendible. Un ciudadano vasco, un médico, que quiere ejercer en el País Vasco, pero que opta por quedarse en La Rioja, porque allí no cita a sus pacientes en 4 consultas diferentes cada semana, ni tiene que atender a 70 pacientes cada día, ni ha de soportar horarios insufribles. Allí se siente querido y allí se quedará porque aquí ni le querían ni le quieren. Palabras de esta persona. Que lo mismo para ustedes es un flojo que no ha entendido que esas son las claves de una atención primaria atractiva, una atención primaria ajustada a las necesidades de la población a la que atiende, esa de los horarios interminables, de la falta de estabilidad, de pacientes a los que hay que atender en no más de unos pocos segundos, que hay otros muchos esperando. En su enmienda, socialistas y nacionalistas nos vienen con la especialidad de urgencias para atenuar los problemas estructurales de la atención primaria en Osakidetza. Nos vienen apuntando al Gobierno de España como responsable de la falta de profesionales aquí, cuando ustedes mismos se han encargado de ponérselo especialmente complicado a médicos, enfermeras, celadores, administrativos, con su obsesiva imposición lingüística, invitando a buenos profesionales castellanoparlantes a buscarse la vida en otras comunidades autónomas y también fuera de España. Y ahora nos vienen también con cantos de sirena del tipo, leo literalmente, promover con las comunidades autónomas medidas integrales de recursos humanos que tengan en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Para nosotros es palabrería tan vacía, es tal además la ausencia del más mínimo compromiso concreto que es una ofensa que raya con el insulto. Es absolutamente inadmisible y es además lo que ustedes van a aprobar. El resto de las enmiendas que he estado mirando casi empeoran este pésimo producto y en la calle la gente necesita soluciones y no proclamas.
No quiero terminar sin antes hacer referencia también a la iniciativa del Grupo Popular Ciudadanos. Es loable su esfuerzo por concretar medidas con las que tratar a un paciente en estado grave como es la atención primaria en Osakidetza, pero echamos en falta una referencia precisa y contundente contra la política lingüística de este Gobierno, absolutamente fatal para la renovación profesional casi en cualquier ámbito público. Recientes sentencias judiciales deberían llevar a este Gobierno a cejar en su empeño de limitar el acceso a la función pública a las personas que no acrediten un determinado conocimiento en euskera, aunque hablen a la perfección otra lengua oficial, el castellano, la de la mayoría de los habitantes de la comunidad autónoma vasca. Pero al PNV no le cambia a nadie el rumbo, ni los jueces, ni la evidencia, ni la tenaz realidad. También echamos en falta esa concreción en el punto relativo a aquellos profesionales que no deseen seguir trabajando una vez cumplida la edad de su jubilación. No parece mala idea, pero habría que ver en qué condiciones, si, por ejemplo, podría dificultar el acceso de otros más jóvenes a nuestro sistema sanitario. En resumen, no es mala la intención, pero habría que precisar mucho el cómo. Y ahora sí que voy concluyendo. El diagnóstico está claro desde hace ya muchos años. El tratamiento sigue sin abordarse. Desde hace tiempo sabemos que la atención primaria es la hermana pobre de nuestra sanidad, a pesar de ser la principal puerta de entrada de los pacientes a Osakidetza. Un servicio fundamental que merece ser mimado a todos los niveles. La creación de las organizaciones sanitarias integradas pretendía resolver este problema, pero la experiencia ha demostrado que aquella medida es y ha sido insuficiente. A esto le añadimos la pésima gestión que ha hecho de nuestra sanidad la coalición de Gobierno, dando vueltas al diagnóstico sin afrontar el tratamiento y ahora escondiéndose tras la pandemia que ellos mismos convirtieron en una auténtica pesadilla para todos nosotros, y el paciente sigue empeorando. ¿Qué decir de la comparación con sistemas sanitarios públicos cercanos que han pasado por la derecha al que fuera buque insignia del autogobierno vasco, convertido ahora en Titanic a punto de naufragar? Y un apunte especial para la política de imposición lingüística del nacionalismo vasco, avalada por su cómplice habitual, un partido socialista dispuesto a ceder lo impensable para seguir tocando poder. En las calles son miles las personas que esperan respuestas y soluciones, personas que mañana volverán a sufrir el colapso de consultas, la falta de medios materiales, de profesionales. Estos volverán a afrontar jornadas interminables, a sufrir la desatención de sus pacientes. Y ustedes encantados, como si nada ocurriera, vendiendo humo. Su responsabilidad tiene consecuencias negativas en la gente y parece no importarles. Un drama para miles de ciudadanos de esta comunidad autónoma. Espero que valoren esto. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, Martínez Andrea. Erantzunen. Señora Martínez, pasando al turno de réplica, tiene la palabra la señora Garrido por el Grupo Popular Ciudadanos. Empiezo por el final, señora Martínez. Bueno, yo le recomiendo que repase las iniciativas del Partido Popular. Usted lleva solo esta legislatura, que hemos presentado ya desde hace muchas legislaturas en relación a la excesiva exigencia de lingüística del euskera en las ofertas públicas del empleo. Además, me consta que las ha repasado porque muchos de sus argumentos que utiliza aquí son los argumentos que he utilizado yo y este grupo a lo largo de todos estos años. Bueno, obviamente traemos una iniciativa instando al Gobierno central porque creemos que al final las decisiones que en este ámbito se tomen en el ámbito estatal dentro de sus competencias repercutan directamente en solucionar el problema que también afecta a los vascos de falta de especialistas, de médicos de familia en el ámbito de la familia comunitaria. Bueno, el señor Hernández no le voy a permitir que nos dé lecciones de estilo al partido que ha impulsado la ley que ha soltado a los agresores sexuales. No, mire, manuales de estilo y lecciones de estilo, las justas y de Podemos, como puede comprender, ninguna. Le agradezco a la señora Lete, sinceramente, el tono empleado en su intervención y, obviamente, decir, señor Rico, que no hay más que ver el manifiesto suscrito por la consejera de Salud. Es que lo impulsaron la consejera de Salud del País Vasco y el consejero de Galicia, poniendo deberes y recriminando de alguna forma al Ministerio su inacción y la necesidad de adoptar medidas urgentes para solucionar el problema. Por lo tanto, creo que usted entenderá, y esto fue ni hace un año, que el problema se ha ido agravando, que ha llevado
a que varios consejeros de distinto signo político, inicialmente 2, el del País Vasco, donde gobierna el Partido Nacionalista Vasco con ustedes, pero el lehendakari es el Partido Nacionalista Vasco, y el de Galicia, PP, impulsaran un manifiesto al que luego se han adherido 5 consejeros más para exigir y dar un tirón de orejas al Gobierno de España que se pusiese manos a la obra de forma inminente. Pero mira, no me venga con excusas, porque yo también le puedo decir que el Gobierno del señor Pedro Sánchez y Podemos, que no le gusta al señor Hernández que lo diga así, pero es así, está distraído en otras cosas, está distraído también en impulsar, aprobar la ley del solo sí es sí, está más centrado en sacar a los corruptos a la calle. Bueno, yo le podría decir muchas cosas, pero mire, vamos a ir a los datos y a los datos del Ministerio de Sanidad. Mire, datos del Ministerio de Sanidad. No, los datos del Ministerio de Sanidad son, y luego le voy a dar otro sobre los conciertos, que le va a gustar a usted también mucho. Más de 6 meses para la intervención quirúrgica urgente. Mira, esa sanidad que está tan mala, por la que la señora Ayuso le llaman asesina, que no sé si usted suscribirá esos insultos, que, por cierto, se lo digan a los cientos de madrileños que día a día las encuestas se van incrementando y que la van a votar para que siga teniendo una mayoría suficiente para gobernar la Comunidad de Madrid, como lo ha hecho todos estos años, y sobre todo, no le tengo más que decir, el ejemplo que ha supuesto la gestión de la pandemia, donde ha sido un ejemplo no solo para comunidades autónomas del resto de España, sino para países de la Unión Europea, instituciones europeas. Y mire, vuelvo a las listas de espera. Más de 6 meses de intervención quirúrgica urgente. Mira, Castilla-La Mancha, del porcentaje del total, 36,4%, la media en Madrid 0,5%. Listas de espera quirúrgica, la media en Aragón, no comunidad gobernada por el Partido Popular, 183 días de espera, Madrid 73. En consultas externas, también Aragón, lidera el ranking, 160, Madrid 56. Pero mire, le voy a decir más. La propia Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha denunciado todos estos años, es que ustedes llevan 5 años con la moción de censura, entraron de aquella forma. Pero bueno, entraron y gobernaron. Y miren, denuncia la gravedad de la situación la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que me imagino que a ustedes le merecerá algún respeto. La obstinación del Ministerio a la hora de desoír las peticiones y advertencias de los representantes profesionales. Que el decreto de ley anunciado por Sánchez no puede ser más mentiroso y que su anuncio es totalmente propagandístico, no tiene nada que ver con la estabilización y no consolida a nadie. Bueno, todo esto, que no soluciona el problema estructural. O sea, es que le acusan de mentiroso, es que no lo digo yo, está entrecomillado, lo dice, usted lo puede corroborar, como le califican de mentiroso al señor Sánchez, cosa que ya sabemos la mayoría de españoles, y por eso le vamos a dar boleto y por eso en la Moncloa va a entrar el señor Feijóo. Pero mire, vamos a lo que les importa. Mira lo que les importa. Al tema de los conciertos. En el ranking, Cataluña y Baleares. Y desde luego Madrid más abajo. Y mire, las comunidades autónomas en menos gasto sanitario concierto por habitante, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, Galicia, Castilla y León y Andalucía. A nosotros no nos importa excesivamente el tema de los conciertos, pero algunos de ustedes que aquí tienen cierta obsesión con concertar con la sanidad privada, nosotros no tenemos ningún problema, porque al final lo que queremos es que a los ciudadanos se les dé un servicio de calidad, pero mire, arriba Cataluña y Baleares, comunidades desde luego no gobernadas por el Partido Popular y no gobernadas por la señora Ayuso. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko Garrido Anderea, Bildu taldearen ordezkaria. Gracias, señora Ubera. Tiene la palabra. Kongresutik legebiltzarrera. Viniendo el Congreso al Parlamento, quisiera dar 3 apuntes. Es verdad que vivimos en momentos complicados, pero vivimos momentos complicados por culpa de las políticas que hay. PIB per cápita la tenemos por encima de la media europea, 33.000 euros de renta por habitante, y en España 25.000.
Eso quiere decir que las vascas tenemos más poder adquisitivo y, por lo tanto, la recaudación también. Pero, aunque la renta per cápita sea superior a la media europea, la inversión en sanidad estamos por debajo. Y eso es un dato que está ahí. Hori esan da, hirugarren. Dicho esto, quisiera mencionar una tercera cuestión, que es que en abril los que han hecho el examen MIR tienen que elegir su plaza y ahora es el momento para hacer una apuesta firme por la atención primaria, no solamente ahora, pero precisamente ahora, para que esos profesionales MIR elijan la primaria, la atención primaria. Y entonces pedimos al departamento que adopte medidas para que esos candidatos opten por la atención primaria. Ahora necesitamos que se tomen medidas, que se ofrezca a esos candidatos cuando tienen que elegir su plaza MIR. Y hemos llegado a una transaccional con el Elkarrekin Podemos. El Elkarrekin Podemos, señor Hernández, tiene la palabra. Sí, señora Garrido, no, lecciones de estilo yo no pretendo darle a nadie, tampoco a usted, pero sobre todo porque lo que yo le he dicho no es una cuestión de estilo. Las políticas sanitarias y también las políticas para la igualdad y para los derechos de las mujeres no son cosas de estilo. Supongo que en eso estará usted al menos de acuerdo conmigo, pero si usted trae aquí una iniciativa con el único propósito de dar cera al Gobierno de España, porque es la única razón por la que le ha traído, una iniciativa donde para dar leña al Gobierno de España pide al Gobierno de España medidas de planificación sobre un asunto que debería haber planificado el Gobierno de España hace tiempo, cuando ustedes estaban en el Gobierno de España, pues lógicamente yo les recuerdo que ustedes no hicieron nada, al contrario, y como ya lo ha dicho más de un portavoz, ustedes recortaron muchos de los temas que ahora son problemas y usted viene aquí hipócritamente a pedirle al Gobierno de España esa planificación que ustedes no hicieron. Y por eso les recuerdo en qué estaban ustedes cuando estaban gobernando y no hacían lo que tenían que hacer y hacían otras cosas. Y son cosas muy graves, financiación ilegal y policía política. Por eso se lo he recordado hoy aquí, no por una cuestión de estilo. Y creo, señora Garrido, que usted hoy, sin intención de ello, en realidad a lo único que ha colaborado es a ese discurso de la culpa es de España, para todo. Porque en su iniciativa no había ni una sola medida dirigida al Gobierno vasco. Ni una sola medida dirigida al Gobierno vasco había en su iniciativa. Y usted sabe que muchos de los problemas que tenemos en la atención primaria, porque además usted lo ha defendido en esta Cámara en varias ocasiones, tienen que ver con el Gobierno vasco. Eso es lo que demuestra que usted no traía una iniciativa en defensa de la atención primaria, sino una iniciativa para otras cosas. Eskerrik asko, Hernández jauna. Euskal Sozial. Señor Hernández, socialistas vascos. Señor Rico tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues para venir aquí a decir que venía cargada de datos y luego sacarnos una estadística que no sé de dónde ha sacado, pero que pretende hacernos creer que Madrid es el paraíso socialcomunista porque todo es público, cuando todos sabemos que la realidad es que lidera los rankings de privatización sanitaria, pues me va a permitir poner en duda esos datos, que si quiere me dice luego de dónde los ha sacado. Yo suelo poner cuando salgo aquí cuál es la fuente, lo pongo para que se pueda comprobar, para que no me tengan que creer, ¿no? No saco un papelito y digo, no, esto dice, bueno, pues mi hija igual le pido que me haga unos garabatos y así explico la cuadratura del círculo y algunas cosas más, pero no puede ser, señora Garrido. Es un papelón el que les ha pedido el señor Feijóo. Es un papelón esto de venir aquí a presentar a todos los parlamentos autonómicos algo que es mentira, para ocultar la desidia de su actuación con la sanidad pública durante todos los años de gobierno del Partido Popular.
los recortes sanitarios, el copago farmacéutico, el reducir todas las plazas MIR, año tras año, reducir. Y ahora nos preguntan, ¿y por qué ahora no suma? Porque cuando restas, no da suma, simplemente por eso. Y encima nos quieren achacar a nosotros, que somos los que estamos poniendo soluciones al desastre que ustedes dejaron, la responsabilidad, aumentando más de un 38% la oferta de formación sanitaria y MIR. ¿Pero qué me está diciendo? Datos, simplemente datos. Yo ya sé que, bueno, les han obligado a hacer esto, pues lo siento mucho por ustedes, eso no es agradable, pero la realidad es otra y la sabemos todos. Y frente al modelo de recortes del Partido Popular, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha hecho una inversión nunca vista en los últimos 40 años de la democracia para fortalecer la atención primaria, dotar de infraestructuras y equipamientos a los hospitales e incrementar el número de médicos y camas existentes antes de la pandemia, con una inversión en sanidad que en los últimos presupuestos es un 30% superior a la del Gobierno de Mariano Rajoy. También hemos incrementado la oferta de formación sanitaria especializada y MIR en un 40% desde el 2018, cuando empezamos a gobernar. En esta última convocatoria, 2.455 plazas para medicina familiar y comunitaria. Y frente a estos datos, el Partido Popular viene aquí hoy a hablar de la falta de especialistas como si ellos no hubieran tenido nada que ver con esa situación, cuando el Partido Popular es el principal responsable por los recortes que perpetró en la formación sanitaria durante sus mandatos. Y no contentos con eso, pretenden cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que es precisamente el que está arreglando el desbarajuste que ustedes le dejaron a este país. Y, señora Garrido, yo le tengo que reconocer, lo ha dicho usted antes, que la consejera firmó algo que, desde mi punto de vista, nunca debería haber firmado. Y además a las pruebas me remito, señora consejera, porque el aliado elegido es el de los recortes. Y además, los que luego han pedido determinadas cuestiones sin ir ni siquiera a los consejos interterritoriales. Pero sí le voy a decir una cosa y un reconocimiento que sí tengo que hacer. Al menos el Departamento de Salud del Gobierno vasco sí ha hecho los deberes, porque el ofrecimiento de las convocatorias, el ofrecimiento de las plazas MIR a Ocupar de Euskadi ha sido del 100%. Le repito, el 68% de las plazas no ofertadas son del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Nada más y gracias. Gracias, señor Rico. A continuación tiene la palabra la señora Lete por el Grupo Nacionalistas Vascos. Carrasco. Bueno, si hoy fuera 22 de diciembre diríamos, no nos ha tocado la lotería, pero por lo menos tenemos salud. Pues claro que nos preocupa la salud, señora Garrido. Por supuesto, a todos, porque todos o tenemos o no tenemos, pero nos preocupa. Es evidente, pero esa no es la razón por la cual hoy hay dos temas repetidos y similares a temas tratados muy recientemente. Están, por supuesto, absolutamente dentro de sus… bueno, es totalmente legítimo que así se haga, pero bueno, creo que eso responde a otro tipo de intereses mucho más partidistas, manifiestamente partidistas y no a la sensibilidad social. Bueno, esan dudan moduan diagnostikoa… Como he dicho, compartimos el diagnóstico y vemos oportunidades de llegar a algunos acuerdos, o ayer no lo hubiese dicho, el grupo proponente no se ha acercado, suponemos que quería asumir un liderazgo individual, señora Garrido, y por supuesto marcar posiciones en esta materia de sanidad pues tiene su interés, pero esto ha evitado ningún tipo de acercamiento. Nosotros vemos que hay algunos recorridos posibles en este sentido y para acordar aquí las cosas en este Parlamento y también en Madrid. Y por eso defendemos o compartimos el paso dado por la consejera en julio, lo incluimos aquí y ponemos aquí en marcha, y otras cosas las haremos en Madrid. Y las incluidas aquí son importantes, de verdad. El MIR y más de 500 plazas convocadas en el año 22 y 38 más que el año 21. Y 109 plazas de medicina de familia y que se han ocupado. El año pasado sí, y en este año, a ver qué pasa.
Ahí está nuestra apuesta. Esto es un indicador muy claro. Nuestra formación es atractiva y también es atractiva para los alumnos, estudiantes, señora Ubera. Y nuestro nivel económico, por supuesto, es más alto, pero el 50% que viene de fuera viene a Euskadi a hacer el MIR. Eso quiere decir que el sistema es atractivo y no se puede negar que nuestras plazas de MIR se han incrementado en los últimos años. Hace 10 años eran unas 300 y este año 519. Creo que es un buen indicador. Familia comunitaria, 109 plazas este año, 80 en el 2011-12. Buen indicador. Este incremento es indicativo de toda la conciencia que se toma que el Gobierno vasco ha tomado sobre esta cuestión. Hemos ofertado plazas, todas las que hemos podido. Hemos solicitado en Madrid ampliación de esas plazas. Hemos hecho OPEs más nutridas y más, mucho más amplias que lo que se hacían anteriormente. Estamos dando respuesta al problema que tenemos, ¿cómo no? Estamos ofreciendo contratos interesantes, atractivos, casi a medida. Aquel que no quiera venir, pues no quiere venir. Es una libertad individual. Pero a los profesionales que están en el mercado se les está ofertando contratos casi a medida. Las condiciones que se ofertan son buenas, son atractivas a nivel estatal, por supuesto que sí. Eta bukatzeko. Y para finalizar, señora Ubera, ¿cómo que no entienden nuestra enmienda? Pues que está muy claro. Algunos apartados se trabajan aquí, se acuerdan aquí, hacemos mandatos al Gobierno y al Departamento, por supuesto, este es nuestro papel. Y en Madrid jugamos otro papel, no es nuevo. Hace 40 años es lo mismo que hacíamos. Y nuestro autogobierno, como dice el Lehendakari, pausadamente, construyendo y trabajando en nuestro autogobierno y exigiéndolo, y como lo hicimos hace 40 años y como lo hacemos en este momento. Aquí gestionamos las transferencias conseguidas, termino en castellano. Por las no conseguidas, porque el autogobierno también se pelea allí. Lo hacíamos hace 40 años, señora Ubera. ¿Y ustedes, que nos llamaban traidores? Traidores. Entonces, pues sean bienvenidos. Interviene en castellano. Pero no me diga que no entiende nuestra postura, porque creo que es evidente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lete Anderea. Mistoak. Muchas gracias, señora Lete. El grupo mixto no interviene. Eztabaida amaituta. Finalizado el debate, votaremos el texto original del Elkarrekin Podemos. Bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita Resulta la votación, 69 votos emitidos, 5 a favor, 66 contra, no se aprueba. A continuación, votamos la enmienda transaccional firmada por Bildu y Elkarrekin Podemos.
Orain. Bozketaren emaitza. Onako. La votación, 69 votos emitidos, 26 a favor, 45 en contra, no se aprueba. Y finalmente se vota la enmienda de nacionalistas y socialistas. Bozketaren emaitza. La votación, 69 votos emitidos, 39 a favor, 27 en contra, 5 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la enmienda a la totalidad. Y pasamos al cuarto punto del orden del día. Debate y resolución definitiva de la proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario Mixto Vox.